porque tengo una teoría, cuando en realidad tenemos una hipótesis. Cuando nosotros tenemos un supuesto afirmativo al cual queremos compartir con nuestros pares, yo creo que el profe, cuando uno dice esa manera, en realidad, si uno quisiera decirlo de manera hipotética, es como el profesor no llegó porque, se le acabaron los plumones, qué sé yo. Frente a ese tipo de situaciones, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de leyes y teoría, habla de que el proceso final de este desarrollo del conocimiento científico a través de estos métodos se construiría a partir de algo absoluto, en donde se dice que la teoría se convierte en ley, ¿verdad? Cuando la teoría se aplica en ciertos lugares se queda como teoría, pero cuando está de manera universal, en realidad se aplicaría en todo. Fíjense que en realidad, cuando hablamos de teoría y ley, estamos hablando de dos conceptos que son completamente diferentes. Sin embargo, son elementos que son súper importantes dentro del conocimiento científico, y hay que conocer la diferencia. Y quiero plantearles, por ejemplo, un clásico para mí, por lo menos como profesor de biología, que me gustaría mostrarles. Cuando, por ejemplo, hablamos de las leyes de Mendel, quizás muchos de nosotros hemos hablado del famoso Gregor Mendel, ¿verdad? Este sacerdote austriaco que, trabajando en botánica, se dio cuenta de unos patrones que eran maravillosamente importantes para entender la heredabilidad de caracteres, aunque sea de una manera básica, ¿verdad? Fíjense que las leyes de Mendel justamente están diciendo que las características heredadas se propagan a las siguientes generaciones con frecuencias conocidas y que son incluso enteras. Cuando hablamos del 1 es a 2 es a 1, cuando genero, por ejemplo, cuando yo cruzo un individuo heterocigoto con un homocigoto recesivo, tengo la mitad en la descendencia de cada uno. Fíjense que ahí estamos diciendo aspectos que son bastante interesantes. Ahí estamos haciendo una descripción, ¿verdad?, de que está demostrado incluso matemáticamente. Pero si yo hablo acerca de la teoría genético-molecular que plantean Crick, Watson, Sutton, Morgan, Dovzhansky, ¿ya?, no solamente explica por qué las leyes de Mendel son ciertas, sino también cuándo son demostrablemente falsas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de leyes, estamos haciendo las descripciones de un fenómeno observable y que generalmente entendemos cómo está ocurriendo, y como entendemos cómo ocurre, sabemos cómo se involucran distintas variables. Sin embargo, cuando yo hablo de una teoría, estoy haciendo referencia del por qué ocurre esa teoría. Más bien dicho, estamos explicando un fenómeno con evidencia y con pruebas. Por ejemplo, si decimos que los objetos masivos aparentan atraerse porque el espacio-tiempo es una especie de hiperplano curvado por la presencia de la propia masa, sería una teoría. Mientras que si decimos que la atracción gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas, estamos hablando de una ley. Eso significa justamente lo que estábamos conversando recién, en términos de que si bien son conceptos distintos, la ley nos dice cómo, haciendo una descripción incluso matemática, podría explicar cómo ocurre algo, pero la teoría nos está describiendo por qué está ocurriendo, como la ley de gravitación universal y la teoría general de la relatividad. Por lo tanto, estos son términos que, si bien aparentan ser muy distintos entre sí, y aquí hay que decirlo, incluso en las pruebas estandarizadas como PSU también se manejan estos términos de que la teoría y la ley, cuando la teoría se valida en todos lados, se transforma en una ley. No es tan así. Sin embargo, como son pruebas estandarizadas, no hay nada que hacer, pues, efectivamente. Pero para que tengan más o menos en cuenta cómo debiésemos pensar frente a este tipo de situaciones. Lo que pasaba, por ejemplo, con la ley de Mendel, que explicaba incluso de manera matemática cómo podrían segregarse justamente los alelos hacia la descendencia con expresiones matemáticas, o en el caso de la teoría cromosómica de la herencia, que estaría explicando cómo se heredan justamente, o por qué se heredan, más bien dicho, por dónde, a través de estos cromosomas maravillosos que nosotros podemos heredar y que también vamos a dar a nuestras siguientes generaciones. Y bien, chicos, chicas, este capítulo fue cortito, pero espero que haya sido súper útil para todos y todas ustedes. Ya pronto vamos a tener un nuevo capítulo en donde vamos a empezar a hablar acerca de la vida, de las células, y vamos a comenzar justamente con las biomoléculas, partiendo justamente por su constitución,
básica, qué características tienen generalmente, y comenzando con las moléculas inorgánicas, para posteriormente ir hablando ya de moléculas orgánicas y empezar a justamente a entregarles información que es relevante también para las pruebas estandarizadas. Que estén súper, cuídense harto, y entre medio también voy a meter algunas capsulitas que hacen referencia a temas que también son interesantes y que no necesariamente son para estudiar. Que estén súper bien.